Bueno, nosotros vamos a presentarle la NIF B1, que es cambios contables y corrección de errores. El equipo está compuesto por Gallardo Luna Abigail, Gerardo Guerra Ofelia y Solano Arce Erika y su servidor Murillo Camacho Jesús Urbano. Ok, pues esta NIF B1 tiene como objetivo establecer normas particulares de la presentación. Aquí hay que manejar pues dos conceptos claves, ¿no? Como la mayoría de los boletines de las NIF A o serie, la que quieran. En esta vamos a interpretar bien lo que es cambio y error. Para podernos adentrar, para podernos ir entendiendo poco a poco, tenemos que desmenuzar estos dos conceptos. Todos sabemos que es contabilidad. Entonces, en contabilidad el cambio es algo que ocurre constantemente. La mayoría de los profesionistas ya hemos visto que a lo largo del tiempo pues tienen que estar actualizando. Esto también para un contador y más para la CINIF, que constantemente están actualizando. Tenemos la NIF B 2020, la 21, entonces esto a lo largo del tiempo pues hace que haya cambios en lo que son las normas de información financiera. Entonces, un cambio, pues como la palabra lo dice, es algo que hoy te puedo decir que se presenta así, al otro año se va a cambiar, al otro año, ¿sabes qué? Se va a presentar de otra manera. Entonces, en contabilidad nosotros como futuros contadores, pues tenemos que estar al tanto y al margen de estar actualizados, en pocas palabras. Eso sería un cambio contable y eso pues poco a poco en esta exposición lo vamos a ir explicando, cómo la NIF nos va diciendo cómo voy a presentar en la contabilidad los cambios contables. Y el otro concepto es error. Nosotros sabemos que contabilizar es como una balanza, el cargo y el abono. Entonces, pues por obvias razones, si nosotros llegamos a cometer un pequeño error, pues se nos va a descuadrar lo que es la balanza, comprobaciones, el estado de resultados, todo. Entonces, somos personas y obviamente cometemos errores, no estamos exentos de cometer errores. Entonces, esos son los dos conceptos básicos que ustedes, para poder adentrar, para poder ir entendiendo más esta NIF del boletín B1, tenemos que tener muy claros estos dos conceptos. Primero, dice que las disposiciones de esta norma de información financiera son aplicables para todas las entidades, o sea, todo ente económico que lleve contabilidad, que tenga su balance de resultados, su balance general, que emita estados financieros, está obligado a actualizarse, en pocas palabras. Como les decía, las razones para emitir la NIF B1 es porque pues todo está en constante cambio, hay errores, hay cambios contables, entonces nosotros debemos de saber cómo presentar estas diferencias que van ocurriendo a lo largo del tiempo. Vamos a manejar una serie de 6 conceptos a lo largo de esta presentación. La primera es aplicación prospectiva, que es un cambio, como les dije anteriormente, es algo que a lo mejor en un futuro, yo te puedo decir ahorita, la NIF nos dice, es más preciso, cómo voy a presentar mi balance general, un ejemplo. Pero a los otros 2-3 años van a pasar y el CINIF, ¿qué va a decir? Hallamos esta mejora, vas a presentar tu balance de esta manera. Eso ya, no estoy diciendo que sí sea, pero eso es como un ejemplo que ya tú vas a cambiar. O sea, ya no lo vas a presentar como lo has venido haciendo. Entonces, es una aplicación prospectiva. ¿Por qué? Porque ahora en adelante, tú como contador ya no lo vas a presentar como lo venías haciendo. Una aplicación retrospectiva sería un error más bien que tú hayas cometido. Como comenté también anteriormente, a lo mejor yo al llenar mis pólizas puedo cometer un error y se me va a descuadrar, puedo mandar a otra cuenta que no es, puedo meter un número mal, entonces se me va a descuadrar todo. Entonces, la aplicación prospectiva, en pocas palabras, es ver hacia futuro los cambios que me están marcando las normas de información financiera, y la aplicación retrospectiva es lo de atrás. Ya expliqué cambio, creo que ya quedó un poquito claro lo que es el cambio contable. Eso es una pequeña introducción para poder entender estas normas, la norma de información financiera, el boletín B1. De mi parte sería todo. A continuación siguen mis compañeras explicando poco a poco todo esto que acabo de decir. Gracias. Ahora hablaremos sobre el primer tratamiento, que es el retrospectivo y corrección de errores. ¿Qué es esto? Pues la norma general nos dice que todos los cambios en normas particulares, reclasificaciones y correcciones de errores deben reconocerse mediante su aplicación retrospectiva. Esto implica que los estados financieros básicos que se presenten comparados con los del periodo actual y sean efectuados por un cambio o corrección de error deben ajustarse o reclasificarse retrospectivamente
para que en ellos no se vea el cambio modificado y se vea como si nunca hubiera existido el error. Cambios en las normas particulares. No debe aplicarse el tratamiento retrospectivo en dos casos de normas particulares. La primera es sobre operaciones que se presenten por primera vez a la entidad, o la segunda sobre operaciones que generen efectos que no fueran importantes en periodos anteriores. Las reclasificaciones. En algunos casos, para mejorar la calidad de la información, es necesario efectuar cambios en la presentación y agrupación de las partidas que la integran los estados financieros, que dieren de la que siguieron en la elaboración de estados financieros que fueron emitidos previamente y presentados comparativamente. En estos casos, los estados financieros anteriores que se presenten deben reclasificarse retrospectivamente conforme a la nueva clasificación adoptada. En práctico, se refiere a la imposibilidad de aplicar retrospectivamente los efectos de un cambio contable o de la corrección de un error, si se cumple con alguna de las siguientes condiciones, como el efecto de la aplicación retrospectiva no puede determinarse. La aplicación retrospectiva requiere asumir supuestos acerca de cuál hubiera sido la intención de la administración que está en funciones en la entidad o en el periodo afectado. La aplicación retrospectiva requiere que se haga estimaciones significativas a un periodo anterior y no es posible determinar objetivamente si la información utilizada para realizar dichas estimaciones están disponibles a la fecha en la que las operaciones afectadas debían ser reconocidas en los estados financieros. Cambios contables con tratamiento prospectivo. Bueno, es el reconocimiento en el periodo contable actual y en el periodo contable futuro, el efecto de un cambio contable a partir de la fecha en la que ocurre. Norma general. Bueno, la norma general son que todos los cambios en la estructura del ente económico y los cambios en las estimaciones contables deben reconocerse mediante su aplicación prospectiva. Cambios en la estructura de un ente económico. Bueno, es la modificación en el número que combinan en un ente económico que da lugar a que se emitan los estados financieros. Debe reconocerse contablemente a partir del momento en el que ocurre para poder medir su impacto, considerando que el ente económico debe mostrar los activos netos que controla en cada uno de los periodos que se presenta en forma comparativa. Por el contrario, el hacer un reconocimiento retrospectivo implicaría presentar información de los periodos anteriores. Hola, mi nombre es Ofelia Gerardo y yo les hablaré acerca de normas de revelación, cambios en un periodo intermedio, vigencia y lo transitorio dentro de los cambios contables con tratamiento prospectivo dentro de la NIF B1. Como punto número 1 están las normas de revelación. En el caso de los cambios en la estructura del ente económico, las notas de los estados financieros de todos los periodos que se presenten deben mostrar información financiera pro forma relativa al nuevo ente económico. En estados financieros del periodo subsecuente, aquel que se efectuó el cambio, no es necesario repetir la información cuya revelación se requiere en este párrafo. Al igual, los efectos de los cambios en estimaciones contables no deben revelarse retrospectivamente como información financiera pro forma en los estados financieros. Como punto número 2 están los cambios en un periodo intermedio, que excepto por los efectos relativos a cambios en este ente económico y en estimaciones contables de los efectos, ya sean los cambios o las correcciones de errores que se llegan a presentar o que se ocurran en el periodo intermedio, deben reconocerse ajustándose retrospectivamente a los estados financieros, básicos a todos los periodos presentados. Los efectos derivados de los cambios contables y de correcciones de errores que se reconocen a fechas de intermedio deben seguir el mismo tratamiento contable establecido como norma general dentro de la NIF.
ya que se caracteriza por tener una circulación o uso limitado y por suministrar un mayor, ya sea a detalle o más a fondo, de algunas partidas u operaciones dentro de los estados financieros. Como punto número 3 está la vigencia. Las disposiciones contenidas en esta NIF son obligatorias para cambios contables y correcciones de errores que se reconozcan a partir de cada 1 de enero del año que se llega a presentar. Y como último punto está lo transitorio, que los estados financieros que se presenten en forma comparativa con los periodos actuales y correspondan al igual con los periodos anteriores de la fecha de vigencia de esta NIF, deben reformularse nuevamente con la aplicación retrospectiva establecida en la NIF B1.